historia de un joven que vivió, bueno, allá tenemos un grupo grande de jóvenes, que vivió y le tocó, en alguna medida, jugar de la línea para allá, como me tocaba a mí. No dentro del campo, sino afuera. ¿Cuántos de ustedes oyeron hablar del rey David? ¿Cuántos oyeron hablar del rey David? ¿Se acuerdan? Bueno, no muchos. Bueno, el rey David fue uno de los reyes de Israel en la antigüedad. Podríamos decir que fue, tal vez, ese hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios mismo dice eso de él. Dios dice que David era un hombre conforme a su corazón, como diciendo, era un hombre que le agradaba sobremanera a Dios. Y no era un hombre perfecto, pero era un hombre que agradaba sobremanera a Dios. Ahora, hubo cosas en la vida de David que yo quiero destacar en esta mañana, que hicieron que él llegara a ese lugar, a ese momento en su vida. Que dejara de estar en el borde del campo con la botella de agua y que entrara a jugar en la cancha. Que dejara de ir a buscar la pelota cuando salía para el fondo del campo y que entrara a jugar y jugar en primera, podríamos decir así, ¿no? Vieron que para un futbolista lo mejor es jugar en primera. Bueno, ustedes saben que en la historia de David, David era un joven que formaba parte de una familia de muchos hermanos, de varios hermanos. Su papá se llamaba Isaí. Y cuando David nació y creció en esta familia, había otro rey en Israel que se llamaba Saúl. Pero este rey, Saúl, no había actuado conforme a la voluntad de Dios. Había desconfiado de Dios. Esa es otra historia, no les voy a comentar hoy, pero Dios le dice a su profeta, Samuel, ustedes saben que los profetas eran los encargados de llevar las palabras de Dios hacia el pueblo. Y una de las funciones de los profetas era ungir con aceite a los reyes que iban a suceder en el trono al rey actual. Entonces un día Dios le habla a Samuel, le dice, Samuel, mira, tenés que ir a tal lugar, a tal familia, a la familia de Isaí, la familia donde vivía David. Y le dice, y anda para allá, porque aunque Saúl todavía es rey, yo ya lo deseché, él va a terminar su reinado. No va a seguir siendo rey. Y yo quiero que vos unjas a un muchacho que va a ser el futuro del rey de Israel. Bueno, obviamente Samuel le hace caso a Dios, se va hasta la familia de Isaí, y allí nos encontramos en el relato bíblico. Yo le voy a pedir que me acompañen a leer en Primera de Samuel, capítulo 16, a partir del versículo 6. Bueno, obviamente Samuel, el profeta, llega a la casa de Isaí, se presenta. Samuel era un profeta muy conocido. Entonces le pide a Isaí que traiga a sus hijos. E Isaí, el papá, el jefe de la familia, empieza a traer a sus hijos varones. Entonces, dice el versículo 6 de Primera de Samuel 16, dice que cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab. Eliab era el hermano mayor. Y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, bueno, ¿qué habrá visto Samuel, no? Habrá visto un tipo atlético, guerrero, musculoso, no sé, me imagino, no sé, como Schwarzenegger o alguno de esos, ¿no? De películas, vieron que son todos puro músculo, ¿no? Alto probablemente. Y Samuel pensó, este seguramente es el hombre que Dios elige para ser el rey de Israel. Y miren lo que le dice Dios. El Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab, el segundo, que caminara delante, que se presentara delante de Samuel. Pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido.
de la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Y si ustedes observan el relato, la Biblia dice, Isaí presentó a sus 7 hijos. ¿Tenía solamente 7 hijos Isaí? Ustedes saben que Isaí tenía otro hijo. Entonces, Samuel le pregunta a Isaí, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel, no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es úngelo. Al estar David, y ahí se menciona el nombre, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Miren ustedes qué curioso, ¿no?, es este relato. A mí me llama la atención porque pareciera que Isaí se olvidó que tenía otro hijo. ¿Usted se olvidaría de un hijo? No, los padres no nos olvidamos de los hijos, ¿no? Pero dice la Biblia, Isaí presentó sus 7 hijos, como si no hubiera otro. Y Samuel le dice, mira, Dios no eligió a ninguno de estos, debe haber algún otro más. Entonces Isaí dijo, claro, ahora me acuerdo que tengo un hijo que está en el campo, el más chico, que está cuidando las ovejas y las cabras. Ustedes saben que la tarea menos deseada para una persona, a pesar de que los judíos eran pastores, era justamente cuidar las ovejas y las cabras. ¿Saben quién hacía ese trabajo? Los esclavos. Los esclavos. En aquella época existía la esclavitud, los siervos. Entonces, a los siervos que no tenían una tarea efectiva, una buena tarea para hacer en la casa, en la propiedad, los mandaban a cuidar las ovejas y las cabras. Pero no era un trabajo fácil. Uno diría, bueno, yo voy. Uno se imagina a San Javier entre las montañas, allí entre los cerros, cuidando uno las ovejas, y dice, bueno, acá me tiro a dormir la siesta porque no pasa nada. ¿Ah? Si estuviéramos cuidando las ovejas acá en San Javier no pasaría nada. Pero en aquel momento no era un trabajo tan lindo. ¿Por qué? Porque de vez en cuando aparecía algún oso, aparecía algún lobo, aparecía un león, ¿y qué quería? Si acá tengo mi almuerzo, me voy a llevar una de estas ovejitas. ¿Y quién tenía que defender a la ovejita? Obviamente el pastor. Y en este caso, el que tenía esa tarea era justamente David. Ahora, en el versículo 7, cuando Samuel mira al primer hijo, a Eliab, y dice, este es, el Señor le dice, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y hermano, qué lindo esto que dice la palabra, ¿no? Porque todos estamos acostumbrados a mirar lo externo. Decimos, mirá, esta persona qué buena apariencia que tiene una apariencia de señor, de señora, qué bien que habla, qué bien que se mueve, cómo se conduce. Y seguramente era lo que Samuel había visto en Eliab. Pero Dios le dice a Samuel, Samuel, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Y hermanos, Dios conoce la verdad de tu corazón. Dios conoce la verdad de mi corazón. No importa mi apariencia, no importa tu apariencia, no importa lo que la gente pueda ver o pueda decir. Lo que a Dios le importa es lo que hay dentro tuyo. Y así como Él le dijo a Samuel, yo conozco el corazón, también nos dice a nosotros, Ernesto, yo conozco lo que hay en tu interior. Vos podés aparentar muchas cosas, pero a mí me interesa la verdad que hay en tu corazón. Porque allí, en mi corazón, está el asiento, el lugar de mis pensamientos, de mis emociones, de mis intenciones. Y tal vez ustedes pueden no darse cuenta de una intención, pero el Señor mira mi intención.
Tal vez yo pueda no darme cuenta de tu intención, pero el Señor mira tu corazón y mira tu intención. ¿Qué es lo que te conduce a hacer algo? El Señor conoce todo. Ahora, los hombres miramos la apariencia, ¿no? Yo cuando iba a jugar al fútbol, todos me miraban y decían, este no la ve ni cuadrada, ¿no? Entonces no lo vamos a elegir para jugar. No sabían que dentro mío había un Messi escondido, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero claro, ellos miraban la apariencia y no me elegían para jugar, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces en la vida te habrá pasado que por tu apariencia también a veces te dejaron de lado? O te dijeron, mirá, no te veo condiciones. ¿Sabés una cosa? Dios no mira lo que mira el hombre. Tal vez te han dicho muchas veces eso. Tal vez me han dicho a mí muchas veces eso. Ernesto, vos no vas a llegar a nada. No tenés futuro. ¿A dónde vas a ir? No intentes nada porque tu apariencia no te ayuda. Lo que vemos de afuera no te ayuda. Sin embargo, dice, Ernesto, no te preocupes. Lo que la gente diga de vos. Yo miro tu corazón. Yo miro la verdad de tu corazón. Es lo que a mí me interesa. Es lo que a Dios le interesaba en la vida de David, en el interior de David. Ahora, la pregunta que tengo es, ¿qué vio? Tal vez ustedes se preguntan lo mismo. ¿Qué vio Dios en David? ¿Qué vio Dios en David? Miren, les dije, ¿cuál era el oficio de David hasta entonces? ¿Qué era David? Era pastor. Muy bien. Entonces, ¿qué hacía David? David cuidaba a las ovejas. Ustedes recuerdan, seguramente recordaron el episodio donde David lucha con Goliat. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan de la historia? Bueno, David tuvo que luchar tiempo después con Goliat. Y cuando él estaba con el rey Saúl hablando, justamente en ese momento, el rey Saúl le da una armadura para que luche. Y él dice, no, yo con esto no voy a usar. Y el mismo rey Saúl, a quien él después iba a suceder en el trono, le dice, pero David, vos sos un muchacho, ¿cómo vas a luchar con Goliat? ¿Y se acuerdan lo que le dijo David? David le dice, no te preocupes, Saúl, porque yo estoy acostumbrado a luchar. Porque cuando un oso o un león viene y me quiere arrebatar una oveja, dice, yo la defiendo. Y con mis manos lo persigo y le quito la oveja. Y si ese león o ese oso me quiere atacar, ¿qué hago yo? Le dijo David. Yo lo agarro con mis manos y lo mato. ¿Qué vio Dios en David? Dios vio un hombre conforme a su corazón. Porque cuando David luchaba con el oso, con el león, no lo hacía en la fuerza de David. Él dice, si mi Dios me dio la victoria contra los osos y contra los leones, ¿por qué no me va a dar la victoria contra Goliat? Si Dios ya me formó, si Dios ya me preparó en el campo cuando yo estaba haciendo la tarea que nadie quería hacer, la tarea que el papá lo mandaba a hacer a David. ¿Por qué? Porque era el hijo menor, el menos importante. Y lo mandaba a hacer una tarea que le hacía un esclavo. Y él tuvo que ir allí a hacer esa tarea. Y la hizo con dignidad, la hizo con eficiencia. Hermanos, nadie lo veía. Nadie, porque David, cuando estaba en el campo cuidando las ovejas, estaba solo. Pero ¿quién lo veía? ¿Quién lo veía? El Señor lo veía. Porque como dice la palabra, el Señor mira tu corazón. ¿Y qué quiero decirte con esto? El Señor te mira cuando estás solo. Porque lo que haces, lo que pensás, lo que vivís cuando estás solo, es lo que verdaderamente hay en tu corazón. Yo no sé qué haces cuando estás solo. Yo sé lo que hago yo cuando estoy solo. Cuando nadie me ve, cuando nadie me observa, cuando no me tengo que mostrar ante nadie, cuando no tengo que mostrar ninguna apariencia, sale lo que hay en mi interior. Y Dios miró el corazón de David. Miró cómo David era un hombre íntegro, era un hombre valiente, era un hombre que sabía luchar, que solo se ingenió para luchar contra el oso, contra el león, contra el lobo que le venía a arrebatar las ovejas. Ahora, la Biblia dice que era un muchacho.
No sabemos qué edad habría tenido, pero se ve que era un muchacho joven, ¿no? Y la Biblia dice que él estaba allí en el campo cuando el padre lo manda a traer. Ahora, lo que me hace pensar, lo que la Escritura dice, es que probablemente ni siquiera el padre de David lo tenía en cuenta. ¿No les suena a ustedes eso, algo así? Porque él dice, estos son mis 7 hijos, pasa a los 7 hijos. Y entonces Samuel le tiene que preguntar a Isaí, ¿tenés algún otro hijo más? Porque a ninguno de estos Dios lo está eligiendo, a ninguno. Y recién Isaí dice, cierto, me había olvidado. Tengo un muchacho que está en el campo, que es un hijo mío que está cuidando las ovejas y las cabras. Y hermanos, a veces puede ser que hasta nuestro padre, nuestra madre, se olvide de nosotros. Puede ser que haya sido un hijo abandonado, puede ser que haya sido un hijo maltratado, puede ser que tu padre se olvide de vos, que tu madre se olvide de vos. Ahora, ¿sabés qué? Lo que David gestó allí en el campo solo fue tan intenso, tan profundo con Dios, en ese encuentro que él tenía con Dios, que él un día pudo escribir un salmo que nosotros lo recitamos hoy en día de memoria. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Miren ustedes la experiencia de David. Él pudo elaborar esa poesía hermosa, ese salmo hermoso. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque él lo vivió. Porque su padre se olvidó de él. Ahora, porque su padre se olvidó de él, él no dijo, bueno, yo no voy a hacer nada, la vida para mí no tiene sentido, no quiero hacer nada en la vida, porque si mi padre se olvidó de mí, si mi padre no me quiere, entonces mi vida no tiene sentido. Él no dijo eso. Él se aferró a su Dios. Y allí en la intimidad del campo, allí en la soledad del campo, donde estaba él con sus ovejas y sus cabras, él aprendió a confiar en Dios. Y hermanos, Dios, cuando nos permite esas situaciones, no es para que te desesperes y para que tires la toalla. Señor, mi esposa no me quiere más, mi vida no tiene sentido. No es así. Mi esposo se fue con otra, mi vida no tiene sentido. No es así. Dios quiere usar esos momentos difíciles de tu vida, ¿para qué? Para que formes un carácter conforme al corazón de Dios. Obviamente que no es agradable que alguien te abandone. Para David no era agradable que su papá no lo tuviera en cuenta. Pero David no se dejó llevar por eso. David se aferró a su Dios. David confió en su Dios. Y David elaboró, miren ustedes, un carácter. ¿Sabéis qué significa carácter? ¿Vieron que a veces nosotros vemos una persona y decimos, no, este tiene un carácter? ¿Cómo? Tiene un carácter podrido, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre está enojado, porque siempre está mufado, porque cualquier cosa lo pone mal. Ahora, carácter significa marca. Es tu marca personal. Tu carácter es tu marca personal. David elaboró un carácter no basándose en que su padre le diera todas las cosas que él necesitaba. No elaboró un carácter porque su padre le allanara el camino y dijera, mira David, vos no te preocupes, yo voy a trabajar, te voy a dejar una herencia, vos la vas a tener que pasar bien porque vos merecés pasarla bien. No fue así. David tuvo que luchar, el padre lo mandó a hacer la tarea que nadie quería hacer. Lo mandó a cuidar las ovejas y las cabras. David podría haber dicho, no, pero yo quiero jugar de 9, ¿por qué me mandan al banco de suplentes? Sin embargo, no dijo eso, dijo, yo voy a estar en el banco de suplentes y voy a ser el mejor suplente. Voy a estar fuera del campo llevando el agua, pero voy a ser el que mejor entregue el agua a los jugadores. Voy a hacer lo mejor posible mi tarea cuando nadie me ve. ¿Entienden dónde está el principio, hermanos? Lo que a Dios le interesa es la verdad de tu corazón. No le interesa lo que haces cuando estás en público. Lo que a Dios le interesa es tu relación con Él, tu confianza. Y el hecho de que estés tan seguro de su poder y de su compañía, que aún te animes a enfrentar a un león y a un lobo y a un oso cuando estás solo, como lo hacía David. Porque David no se achicaba cuando venía el oso. David no se achicaba cuando venía el león. ¿Qué haces en tu vida cuando te aparece un oso?
Obviamente, no hay osos en Tucumán, ¿no? No hay osos en Tucumán. Pero hermanos, a veces hay situaciones que son tan dramáticas como enfrentarte con un oso, como enfrentarte con un león. Hay situaciones dramáticas en tu vida. Te llevas mal con tu esposa, decís, bueno, me voy a buscar otra mujer, me voy a ser infiel porque le tengo bronca. El oso te está ganando, te aviso. El león se está comiendo tus ovejas. Porque no estás obrando conforme a lo que Dios te está enseñando. No estás forjando un carácter para tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y hermanos, a David le tocó el trabajo más denigrante que había en una familia, que era cuidar a las ovejas y a las cabras. ¿Sabés cómo lo hizo David? David lo hizo con excelencia. David lo hizo con excelencia. Tal vez yo digo, bueno, pero ¿por qué yo no puedo ascender de puesto en la empresa? Si hay otros que ascienden y yo no. ¿Sabés lo que te dice el Señor? Cuida tus ovejas y tus cabras, porque algún día, cuando llegue el momento, vas a poder ascender. Señor, mi esposa, no, yo la amo, pero ella no me devuelve el amor que yo le doy. No importa, seguí cuidando tus ovejas. Porque ese sentimiento que te lleva a querer enojarte con tu esposa, con tu esposo, porque no sos retribuido, es el oso y es el león que viene a comer tus ovejas. Yo te he pedido que cuides estas ovejas. Yo te he pedido que seas una buena esposa, que seas un buen esposo, que seas un buen padre, que no aflojes porque viene alguien a luchar contra vos. Y hermanos, esto fue lo que hizo David. Le tocó un trabajo difícil, pero lo hizo con excelencia. Hermanos, ¿te sentís que estás cuidando ovejas y cabras? Tal vez vos decís, yo me siento así, me siento como David, que estoy cuidando ovejas y cabras y estoy haciendo el trabajo que nadie quiere hacer. ¿Sabés una cosa? Si el Señor te pide eso, hacelo con excelencia. Si el Señor te pide que seas un padre bueno, hacelo con excelencia. Si el Señor te pide que seas una madre buena, hacelo con excelencia. Si el Señor te dice, Ernesto, rendí lo mejor posible en el trabajo, tal vez no es el puesto que vos quisieras, pero hacelo. ¿Por qué? Porque yo te voy a bendecir. Yo estoy formando en vos un carácter que el día de mañana te va a traer frutos. ¿Por qué? Porque estás obrando conforme a mi voluntad. Y este es el desafío que tuvo David. Y hermanos, el Señor nos habla claramente. Ustedes recuerdan los fariseos, ¿no? En la época de Jesús, muchos años después, nos cuenta la historia que los fariseos amaban orar en público. Entonces se iban a las plazas y se sentaban, dice, y hacían largas oraciones. ¿Para qué? Para que la gente los viera. Y el Señor nos dice, Ernesto, cuando ores, ¿dónde te vas a poner a orar? ¿En la plaza, donde todos te ven? El Señor dice, no, ponete a orar en silencio, porque lo que yo veo en privado, te lo voy a recompensar, ¿dónde? En público. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no es deudor de nadie. El Señor premia lo que hay en tu corazón. Y si vos y yo obedecemos y forjamos un carácter, Dios va a traer bendición a través de eso. Ahora, dice el versículo 13, siguiendo un poquito hacia adelante. Después que viene David, dice que al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. El Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. A partir de ese día. ¿Qué fue lo que pasó? Aquel muchacho olvidado por sus padres, que hacía la tarea que nadie quería hacer, que se la veía solo con los leones y con los osos y tenía que triunfar y luchar, un día es llamado por Dios. Y es llamado por Dios y es ungido. Vos sabés que en la antigüedad se ungía a los reyes y se ungía a los sacerdotes. Y en ese momento Samuel el profeta, por orden de Dios, unge a David. Y lo unge como futuro rey de Israel. Ahora, dice la palabra que desde ese momento, desde el momento que Samuel lo unge, el Espíritu de Dios vino sobre David. Hermanos, Dios te puede elegir, Dios te puede ungir
para una tarea que tengas que hacer en el futuro. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Cuando seas fiel en cuidar tus ovejas. Cuando seas fiel y determinado en cuidar las ovejas y las cabras, aunque sea algo que nadie quiera hacer. Aunque sea algo que... Tal vez tus amigos te dicen, pero Ernesto, vos sos un tonto. Si tu esposa no te trata bien, andate de la casa, buscate otra mujer, no seas estúpido. Metele los cuernos, ¿cuál es el problema? Pero vos y yo decimos, no Señor, yo voy a ser fiel a mi esposa, la voy a amar porque es lo que vos me estás mandando a mí. Es mi tarea, son mis ovejas y mis cabras que tengo que cuidar. Tengo que hacer una milla extra por el otro, lo voy a hacer, porque son mis ovejas y mis cabras. Tengo que sacrificarme por un amigo, tengo que sacrificarme por un hermano para ayudarlo, para bendecirlo, lo voy a hacer, porque son mis ovejas y mis cabras. Dios te ha puesto ahí, porque Dios está formando tu carácter. Y va a llegar el momento donde esa unción del Espíritu va a caer sobre tu vida. Y el Señor te va a llevar a un nivel superior. Y te va a dar otra tarea, pero ¿en base de qué lo va a hacer? Lo va a hacer en base a tu fidelidad previa. Lo va a hacer en base a conocer la verdad que hay en tu corazón. Sabiendo que sos una persona fiel, que no le interesa figurar, que no quiere ocupar el mejor lugar para que todos lo aplaudan. No. Porque David no tenía a nadie en el campo que lo aplaudiera. Solamente las ovejas y las cabras, ¿no? Yo me imagino cuando David dejó de ser pastor, las ovejas y las cabras han dicho, ¿ahora quién nos va a socorrer? ¿Ah? Porque David era el mejor pastor para ellas. Era el mejor pastor. Lo hacía con excelencia, lo hacía con dedicación. Y hermanos, Dios obra a través del Espíritu Santo en tu vida porque te forma, porque te desafía, porque te capacita, porque te enseña. Te enseña a vivir de otra manera, te enseña a conocer los secretos de Dios. El Espíritu Santo nos revela la palabra. El Espíritu Santo nos instruye, nos recuerda la palabra de Dios en distintos momentos de nuestra vida. Y Él está allí, ¿para qué? Para formarte, para corregirte, para alentarte. Y a veces, hermano, estoy desesperado porque digo, Señor, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo se va a terminar esta situación? ¿Cuándo voy a dejar de cuidar las ovejas y las cabras? ¿Sabes qué? El Señor te dice, no te desesperes, confía en Dios. Porque así como un día David luchó la batalla contra Goliat y venció, también eso va a pasar en tu vida. Vas a estar lo suficientemente fuerte y formado, ¿para qué? Para luchar con Goliat y vas a salir victorioso. Porque el Señor te va a bendecir, porque el Espíritu Santo va a estar con vos y el Espíritu Santo te va a capacitar para que lo hagas. Pero mi mensaje más importante, hermano, en esta mañana es: no desmayes si estás cuidando tus ovejas y tus cabras, no desmayes, hacelo de la mejor manera. Yo no sé cuáles son tus ovejas y tus cabras, sé cuáles son las mías. Y cuando tengo que cuidar mis ovejas y mis cabras, digo, Señor, ¿y hasta cuándo? Y el Señor me dice, Ernesto, tenés que seguir, tenés que ser un buen pastor, porque va a llegar el momento donde vas a estar capacitado para luchar con Goliat. Y vas a poder vencer en ese momento. Y hermanos, Dios nos quiere llevar a ese nivel superior a todos, que podamos luchar batallas mucho más fuertes que la que estamos luchando ahora. Pero el Señor te está preparando. Porque estás con tus cabras y tus ovejas, porque el Señor te está preparando. Él está buscando que vos seas el mejor pastor, que seas el mejor padre, que seas el mejor esposo, que seas la mejor esposa, la mejor madre, la mejor abuela, la mejor tía, el mejor empleado, el mejor obrero de la fábrica. Dios te va a bendecir si vos cuidás tus ovejas y tus cabras con excelencia. Y el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida y te va a llevar a cosas mayores. Y vas a dejar de estar suplente y vas a empezar a jugar en primera, ¿no? Como todos los jugadores de fútbol quieren hacer. Hermanos, así como Dios eligió a David a través del profeta Samuel, usted y yo estamos siendo elegidos y ungidos a través de Jesucristo. Y cuando Jesucristo está en tu vida, estás siendo elegido y estás siendo ungido. Porque la Biblia dice que nosotros somos un real sacerdocio y un pueblo adquirido por Dios. Un pueblo
que va a prosperar, un pueblo que va a bendecir a otros, un pueblo que va a crecer, que va a ser de bendición para su familia, para sus amigos, para quienes le rodean. Y hermanos, Dios no nos elige por nuestro buen parecer. En el mundo, para ser famoso, tenés que tener pinta, tenés que tener ciertas cosas. Pero ¿sabés qué? Dios no mira esas cosas. Dios mira tu corazón. Dios mira la verdad que hay en tu corazón. Eso fue lo que Dios vio en David. Dios vio la verdad de su corazón. Y hermanos, Dios quiere obrar en tu vida como obró en la vida de David. Él te quiere prosperar. Él quiere que ganes tus batallas. Él quiere que puedas llegar a luchar con Goliat y puedas vencer. Porque ese es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Y el ejemplo de David lo demuestra. El ejemplo de David demuestra que cuando nosotros cuidamos con excelencia nuestras ovejas y nuestras cabras, llega el momento donde Dios nos unge y nos lleva a cosas mayores. Y Dios te va a llevar a cosas mayores si sos fiel en lo poco. Porque Él dice, el que es fiel en lo poco será puesto sobre mayor responsabilidad, será puesto sobre mucho. Pero tenemos que ser fiel aún en lo poco. Hermanos, y para terminar les comento lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también es un ejemplo hermoso de esto. El apóstol Pablo, escribiendo en los Filipenses sobre muchas de estas cosas, dice, Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. ¿Qué estaba diciendo el apóstol? Yo no soy perfecto, todavía me falta mucho. Pero él dice, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. El apóstol había sido comprado por la sangre de Cristo y él se daba cuenta de eso y decía, Dios a través de Jesucristo me ha elegido, me ha ungido. Y yo no soy perfecto, pero estoy yendo hacia esa elección, hacia ese ungimiento, para concretar ese ungimiento. David en el momento que fue ungido por Samuel no fue rey. Pasaron mucho tiempo, pasaron muchas situaciones. Saúl lo quiso matar, se tuvo que escapar, tuvo que refugiarse en un pueblo enemigo, tuvo que tener su propio ejército, hasta que llegó el día donde él finalmente llegó al trono de Israel. Pero ¿sabes una cosa? Dios lo llevó hasta ahí porque él miraba el corazón de David. Él miraba la verdad que había en el corazón de David. Y sigue el apóstol diciendo, no, amados hermanos, no lo he logrado. Y miren qué interesante esto. Me concentro únicamente en esto. ¿Qué hacía el apóstol? Dice, olvido el pasado. No, Señor, yo no soy nadie. Mirá que mi padre me abandonó. Mirá que mi padre no me quiso. Mi madre tampoco. Soy un huérfano. Ando tirado por ahí. Como alpargata vieja, como decimos, ¿no? Y a veces nos quejamos y decimos, ¿por qué otro tiene y yo no? ¿Por qué aquel nació con estrella y yo nací estrellado? ¿Por qué aquel tiene el padre que le da todo y yo no tengo nada? ¿Por qué hay tantos que tienen un buen pasar, que viajan, que tienen casa, que tienen auto, que tienen lancha para ir a Cadillal? ¿Qué sé yo? Todo lo que uno quisiera. Y yo no tengo nada, apenas llego a fin de mes. Y a veces, hermanos, nos fijamos en eso. El apóstol dice, una cosa hago, me olvido de lo que está atrás. Nunca más te acuerdes ni te lamentes de tu pasado. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que te unge, hay alguien que te elige a través de Jesucristo, y ese es nuestro Padre Dios. Él te elige. Nunca más sigas viviendo y lamentándote por lo que pasó. Esto es lo que dice el apóstol. Dice, ¿pero qué hago? Olvido el pasado. ¿Y qué hago? Fijo la mirada ¿en qué? En lo que tengo por delante. Fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así, dice la palabra, avanzo. No me quedo estancado. Porque, hermano, cuando uno se lamenta, cuando uno llora, te quedas estancado y no podés salir de ahí. Y parece que seguimos viviendo en el pasado y lamentando, a mí me mandaron a cuidar las ovejas y la cabra, pobre de mí. Y nos olvidamos que el Señor nos está ungiendo y nos está llamando para cosas mayores.
que somos un real sacerdocio y un pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para mostrar todas las riquezas de Dios. Y hermanos, eso está disponible para vos y para mí. Tenemos que hacerle caso al apóstol y decir, olvidemos el pasado, hagamos una cosa, miremos al futuro, miremos al objetivo que Dios quiere para nosotros. Dejemos de lamentarnos por haber sido pastores de ovejas y de cabras. Y pensemos que Dios nos ha ungido, que Dios nos ha elegido a través de Jesucristo para mostrar todas las maravillas de Dios. Maravillas en tu vida, milagros en tu vida, maravillas en tu matrimonio, maravillas en tu familia, maravillas en tu trabajo, milagros en tu trabajo, cosas extraordinarias en tu trabajo. Luchas contra ese Goliat que aparece, que te quiere dominar, pero que finalmente el Señor te da la victoria. Porque tu confianza está puesta en Él. Y no es una confianza, sí, Dios me puede bendecir, sí. Pero otra cosa, hermano, es cuando vos te decidís a hacer algo y empezás a caminar y empezás a actuar confiando en lo que Dios dice. ¿Todavía no ves que tu matrimonio funciona? No importa, yo voy a seguir amando. ¿Todavía no tengo el ascenso que quiero en el trabajo? No importa, yo voy a seguir siendo el mejor obrero, el mejor empleado, porque es lo que Dios me pide. Todavía no he podido avanzar y lograr lo que quiero, no importa. El Señor me unge, el Señor me llama, voy a seguir caminando en esa dirección, tal cual como decía el apóstol Pablo. ¿Sabes por qué, hermano? Eso es fe, eso es la fe. Si hay algo que David tenía, era una fe inquebrantable en su Señor, al punto de que no le tembló el pulso cuando tuvo que luchar con Goliat. Y él dijo, ¿quién es este hombre que desafía al ejército de Dios? Y le dijo, vos venís a mí con lanza, con espada, tenés un escudero, tenés un ejército detrás, pero yo vengo a vos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y no hay nadie que desafíe a Jehová de los ejércitos que vaya a triunfar, porque la victoria siempre está de la mano del Señor.